Mi mamá, llena de celos, no pudo aceptar que yo quedara embarazada antes que su hija favorita. Nunca la llamé mamá. No porque no quisiera, sino porque ella misma lo prohibió. Desde que tengo memoria, a mi madre le gusta que la llamen Jackie. Así, a secas. Ni mamá, ni mami, ni nada que suene a responsabilidad. Como si el título de madre le quedara grande, o tal vez le diera miedo envejecer. No lo sé. El punto es que, para Jackie, tener hijas era como tener dos vecinas incómodas que no podía echar de casa. Jackie me tuvo a mí cuando todavía estaba en el colegio. Fue un embarazo no planeado con un novio de la adolescencia, Avery, que apenas supo de la noticia se encargó de aclararle que no pensaba quedarse a su lado. No fue cruel. Simplemente fue directo. Le dijo que iba a cumplir con lo que le tocaba legalmente, pero que no esperara amor, ni compromiso, ni familia. Y desde ese momento, Jackie se volvió una olla a presión. Avery siempre cumplió. No fallaba nunca. Me pasaba a buscar los fines de semana, pagaba la pensión como un reloj suizo y, lo más importante, me trataba con cariño. Siempre me hacía sentir querida. Y eso, para Jackie, era peor que si él no hubiera aparecido jamás. Porque cada vez que lo veía ser un buen padre sin ser su pareja, era como una cachetada para su orgullo. Durante años, fui testigo de peleas absurdas entre ellos. Jackie lo provocaba con cualquier excusa, si llegaba 5 minutos tarde, si traía un regalo que no le gustaba, si no saludaba con la sonrisa correcta. Todo era un detonante. Yo, que era chica, solo miraba. Escuchaba frases como tu padre nunca me quiso lo suficiente, o ese hombre es un vago que solo quiere aparentar. Pero con los años me fui dando cuenta de que Avery no era el monstruo que ella pintaba. No era perfecto, pero sí era constante. Y eso, a mi edad, valía más que todo. Cuando yo tenía 6, Jackie conoció a Mike, el que hoy es su esposo. Y con él, todo cambió, pero no para bien. Mike era, y es, un buen tipo. Tranquilo, amable, hasta diría que demasiado paciente. Me aceptó sin problemas y siempre me trató con respeto. Pero todo eso se fue a la basura cuando Jackie quedó embarazada de su segunda hija, Lie. Lie era la hija que se había planeado. La que sí venía con marido, casa y anillito de compromiso. Y ahí se marcó el quiebre. Desde que nació, Lie fue tratada como una princesa. Vestiditos, juguetes, mimos, fiestas de cumpleaños con temática, pastel de 2 pisos y fotos enmarcadas por toda la casa. Yo, en cambio, pasé a ser un error del pasado. Una presencia incómoda. La hija de otro. Las diferencias eran tan obvias que hasta un ciego las veía. Si Lie pedía algo, lo tenía al instante. Yo tenía que justificar cada deseo como si estuviera pidiendo un préstamo bancario. Mis cumpleaños eran una pizza y gracias. A veces, ni eso. Y cuando me animaba a decirle a Jackie que no era justo, su respuesta era siempre la misma: anda, llórale a tu papá. A ver si él te compra lo que querés. Nunca fui celosa de Lie. De hecho, la amo. Ella es mi hermana, mi amiga, mi cómplice. Pero eso no quita que doliera ver cómo mi propia madre me dejaba afuera de su mundo, como si yo fuera una carga o un recordatorio de algo que ella quería olvidar. Con los años, todo empeoró. Cuando me fui a la universidad, Jackie ni se inmutó. Rara vez me llamaba, y si lo hacía era por compromiso. En cambio, Mike, Lie y mi papá me escribían seguido, me visitaban, se interesaban. Jackie no. Jackie estaba mejor sin mí en la casa, como si al fin hubiera recuperado su libertad. Y yo, aún así, seguía intentando. Seguía esperando que algún día, por algún milagro, me mirara como miraba a Lie. Pero eso nunca pasó. La vida me dio muchas cachetadas, pero ninguna como esa, darte cuenta de que tu propia madre no te quiere igual. Que hay hijas de primera y de segunda. Que podés esforzarte, estudiar, portarte bien, ser educada, y aún así, no alcanzar. Y eso fue solo el principio. Con el tiempo aprendí a aceptar que el cariño de Jackie no era algo que yo podía ganar. No importaba cuánto me esforzara, cuántos logros alcanzara, ella siempre iba a encontrar la forma de minimizarlo. Así que me enfoqué en lo que sí tenía, a mi papá, que nunca falló. A Mike, que aunque no era mi padre biológico, siempre me trató como su hija. Y a Lie, que sin tener culpa de nada, se convirtió en mi lugar seguro. Fue durante mi último año en la universidad que conocí a Han. Al principio, pensé que era otro romance más. Pero no, Han fue distinto. Era atento, paciente, me hacía sentir vista,
Algo que, honestamente, no me pasaba desde hacía años. Me acompañó en exámenes, trabajos, bajones existenciales. Me ayudó a creer en mí misma. Y cuando me gradué, fue uno de los primeros en abrazarme. Mi papá estaba ahí, orgulloso. Mike también. Lie lloraba de emoción. Y sí, incluso Jackie fue, aunque no por decisión propia. Después supe que Mike prácticamente la obligó a ir. Pero igual, verla sentada en la ceremonia, con su cara de esto no me importa, fue suficiente para arruinar un poco el momento. Hasta que conoció a Han. No sé qué le pasó, pero fue como si de golpe le cambiaran el chip. Se volvió simpática, habladora, demasiado interesada. Le preguntaba cosas que ni yo sabía. Y después, en la cena familiar post-graduación, se mandó la primera puñalada. «Ay, no puedo creer que un chico tan lindo esté con vos». Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un chiste, pero no lo era. Todos lo notamos. La mesa quedó en silencio 3 segundos eternos hasta que alguien cambió de tema. Yo fingí que no me importó, pero me ardía por dentro. Era típico de ella, disfrazar el veneno con humor. No dije nada, esa vez. Pero no aprendió la lección, y volvió a hacerlo. Estábamos todos comiendo cuando lanzó otro de sus dardos. ¿Será que Han está con vos por lástima? Qué bueno que todavía existen chicos buenos. Ahí sí no pude callarme. Me le quedé mirando, seria, y le dije con la voz más firme que pude, tus comentarios no son graciosos. Son crueles. Y si te molesta que me quieran, no es mi problema. Han también se incomodó. Mi papá, que nunca fue de confrontar, se la quedó mirando como diciendo córtala. Pero ella, nada. Ni una disculpa. Solo esa sonrisa forzada, esa actitud de yo no hice nada. Estaba claro que no era torpeza, era envidia. Pura y cruda. Después me enteré de que le mandó solicitud a Han en Facebook. Sí. A mi novio. Y no sé cómo ni por qué, él la aceptó. Me lo consultó antes, igual. Me dijo que no quería que ella hiciera un drama si no lo hacía. Y yo, tonta, le dije que no importaba. Que total, seguro era para quedar bien. Pero me equivoqué. Porque desde entonces, Jackie se volvió demasiado cercana. Le comentaba publicaciones, le mandaba mensajes tipo, qué guapo te ves hoy, o ojalá mi hija te valore como mereces. Así, sin pudor. Como si fuera una exnovia despechada y no mi madre. Y Han, con toda la paciencia del mundo, me mostraba todo. Me decía, tu mamá está mal, de verdad. Y yo, no sabía qué decir. Hasta ese momento, nunca se me había cruzado por la cabeza que mi propia madre pudiera estar celosa de mí. Siempre pensé que simplemente me odiaba por ser hija de Avery. Pero ahora todo tenía sentido. No era solo desprecio. Era competencia. Como si, en su cabeza, ella tuviera que ganarme. Me costó aceptarlo. Porque, ¿quién quiere pensar que su madre compite con ella? ¿Quién quiere asumir que la persona que te dio la vida quiere opacarte? Pero mientras más lo pensaba, más encajaba todo. Cada vez que yo avanzaba en algo, una carrera, una relación, un logro, ella hacía algo para desestabilizarme. Como si no pudiera soportar verme feliz. Como si le doliera que yo tuviera lo que ella no pudo tener. Han me lo decía claro, tu mamá está en una especie de guerra contigo, pero vos no estás jugando. Y tenía razón. Porque yo ni siquiera peleaba. Solo vivía mi vida. Pero para ella, eso era una amenaza. Un recordatorio constante de lo que no fue. Con el tiempo, Han y yo terminamos. No por ella. Por nosotros. Fue una ruptura madura, sin drama. Nuestras vidas tomaron rumbos distintos, y preferimos cortar antes de arrastrar algo que ya no iba. No hubo odio. Solo una despedida silenciosa. Y cuando creí que todo eso había quedado atrás, conocí a Pil. Y ahí fue cuando todo, absolutamente todo, volvió a empezar. Cuando conocí a Pil, supe enseguida que la historia sería distinta. No era como Han, ni como ningún otro. Pil me hablaba con calma, me miraba como si yo fuera todo lo que necesitaba. No quería salvarme, ni cambiarme, ni competir conmigo. Solo quería construir algo juntos. Por primera vez, me sentí en paz. Vista. Elegida. Amada de verdad. Y cuando quedé embarazada, fue como si la vida me dijera, sí, este es el camino. No lo teníamos planeado tan pronto, pero tampoco nos asustó. Nos miramos, nos reímos, lloramos un poco. Y decidimos dar el paso. Lo primero fue casarnos. Una ceremonia pequeña, íntima,
llena de amor real. Lie fue mi dama de honor. Papá lloró de emoción. Mike estuvo ahí, sosteniéndome como siempre. ¿Y Jackie? Ah, Jackie. Jackie fue a la boda como si fuera un velorio. Dejó claro desde que llegó que no le gustaba nada. Criticó el vestido, la comida, el lugar, todo. Pero lo peor vino después. Cuando se acercó, copa de vino en mano, y me dijo: no te lo tomes a mal, pero yo esperaba que volvieras con Han. Bill, no sé, no es para vos. Casi me atraganto. Me reí en su cara. Pensé que estaba borracha. Que era una broma malísima. Pero no, hablaba en serio. En su mundo bizarro, yo estaba cometiendo un error por no quedarme con un ex que ya ni existía en mi vida. Y eso fue solo el comienzo. Porque una semana después de la boda, anunciamos el embarazo. Mi papá lloró de felicidad. Mike nos abrazó como si fuera su nieto biológico. Lie gritó de emoción. ¿Y Jackie? Jackie puso cara de funeral. ¿Ya? ¿Tan pronto?, dijo con cara de asco. ¿No era mejor esperar un poco? Disfrutar de la vida antes de meterse en eso. Lo dijo frente a todos. Como si ser madre fuera una maldición. Como si yo no tuviera derecho a estar feliz. Ese día supe que no era solo celos. Era rabia. Le molestaba que yo tuviera lo que ella no tuvo. Le ardía que, siendo la hija no deseada, yo estuviera armando una vida feliz. Y entonces explotó. Me dijo en la cara que le parecía injusto que yo fuera la primera en darle un nieto. Que ella siempre imaginó que Lie tendría ese lugar. Que no se sentía preparada para ser abuela tan joven. Que yo le estaba arruinando la reputación. Que ahora sus amigas la iban a juzgar. Que parecía desesperada por haberme casado y embarazado tan rápido. Me quedé mirándola. En shock. Pero con una claridad que jamás había tenido. Y le dije: ¿sabes qué, Jackie? No te preocupes. No vas a ser parte de la vida de mi hijo. Ni de la mía. Porque por primera vez en la vida, no me tembló la voz. No dudé. No traté de entenderla. No la justifiqué. No me hice la fuerte. Fui fuerte. La eché de mi casa ese mismo día. Y desde entonces, empezó la campaña de victimización por WhatsApp. Que yo era una malagradecida. Que mis hormonas me tenían loca. Que ella solo quería lo mejor para mí. Que yo estaba siendo cruel. Que tenía que disculparme. Pero no. Esta vez no. Esta vez no era la hija herida. Era la madre de alguien. Y no iba a permitir que el veneno de Jackie tocara a mi bebé. Lie y Mike me apoyaron desde el primer momento. Mike le dijo que estaba cruzando todos los límites. Que necesitaba ayuda. Que si no pedía perdón, él mismo se iba a alejar. Y ahí, por primera vez, Jackie entendió que no estaba jugando. Que esta vez me había perdido. Que si no cambiaba, no habría marcha atrás. Me escribió un mensaje tibio. Una disculpa a medias. Promesas de portarse mejor. De respetar mis decisiones. Yo no le respondí. No porque me sintiera superior. Sino porque ya no me afectaba. Estaba demasiado enfocada en mi familia. En mi hijo. En lo hermoso que era sentirme finalmente feliz. Y entonces llegó el baby shower. Todo lo que sigue, es digno de una novela. Porque si pensabas que Jackie ya había tocado fondo, todavía le faltaba acabar. Y lo que pasó ese día cambió todo para siempre. Lie me organizó el baby shower más hermoso del mundo. Decoraciones preciosas, comida casera, música suave, y toda la gente que realmente me quiere estaba ahí. Era un día perfecto. Por fin uno de esos días que soñás desde siempre, donde todo lo malo parece lejano, donde sentís que estás rodeada de amor de verdad. Pero claro, estaba Jackie. Y Jackie no puede ver felicidad sin querer mancharla. Desde que llegó, estaba rara. Nerviosa. Moviéndose de un lado a otro, mirando el reloj, asomándose a la ventana. Le pregunté si todo estaba bien, y me dijo: sí, es que estoy esperando una sorpresa. Sorpresa. Esa palabra me dio escalofríos. Pero como no quería arruinar el día, traté de ignorarlo. Pensé que era algún regalo ridículo, o que invitaría a alguna de sus amigas insoportables. Pero no. Era peor. Pasada la tarde, sonó el timbre. Jackie salió casi corriendo a abrir, y volvió con una sonrisa de oreja a oreja. «Sorpresa», dijo emocionada, como si estuviera presentando a una celebridad. Y detrás de ella, entró Han. Mi ex. Me quedé helada. No entendía nada. Literalmente nada. Era como una pesadilla,
de esas que soñás con los ojos abiertos. Ahí estaba, en mi baby shower, el hombre con el que corté hace años, a quien no veía desde hacía siglos, de pie frente a mí y arrastrado por mi propia madre. Todos se quedaron en silencio. Lee abrió los ojos como platos. Mike puso cara de ¿qué carajo? Y yo, me paralicé. Jackie, con su mejor cara de orgullo, dijo. Hablamos con Han estas semanas, él quiso venir a verte. Porque todavía te quiere. Y vos sabés que este hijo no te lo estás teniendo con el hombre indicado. Así. Con esa frialdad. Como si no estuviera deshaciendo mi mundo en un segundo. No sabía si gritar, llorar o tirarle una torta en la cara. Pero antes de que pudiera reaccionar, fue Han quien habló. Con voz baja, incómodo, con las manos en los bolsillos, dijo. Yo no quería venir. Me insistió mucho. Me llenó de mensajes. Me dijo que estabas arruinando tu vida. Que todavía había tiempo para rescatarte, pero no estoy acá por eso. Estoy acá porque me pareció horrible lo que estaba haciendo. Y vos necesitas saberlo. Todos quedaron en shock. Jackie quedó blanca. Y Han siguió. Contó cómo ella le mandaba mensajes día y noche, rogándole que volviera conmigo, que Phil no me convenía, que todavía tenía tiempo de ser la figura masculina correcta en la vida de mi hijo. Le mandaba fotos mías, capturas de publicaciones, incluso detalles de mi embarazo que yo jamás compartí públicamente. Estaba obsesionada. Quería que Han viniera a irrumpir en mi vida. Que se presentara como el héroe. Como el que debía haber elegido. Todo para invalidar mi relación con Phil. Todo para tener razón. Para que su plan se cumpliera. Han, con mucha vergüenza, dijo que no había querido contarme nada hasta ahora, pero que cuando vio que ella planeaba arruinar mi baby shower, entendió que tenía que hablar. El salón entero quedó mudo. La tensión se podía cortar con cuchillo. Jackie intentó hablar. Se trababa. Se justificaba con frases sin sentido. Pero no había nada que pudiera decir para arreglarlo. Ya estaba hecha mierda frente a todos. Expuesta. Desnuda. Humillada. Y por primera vez, yo no sentí pena. Sentí alivio. Mi madre quedó parada en el medio, entre la rabia y la vergüenza, sin saber qué hacer. Y entonces Han se volvió hacia mí, me entregó una pequeña caja y dijo. Esto es para tu bebé. Y para que sepas que no todos están en tu contra. Después se fue. Así. Sin más. Cerrando la puerta detrás de él y dejando a Jackie sola frente a toda su miseria. Yo me acerqué al centro, abrí la caja, y adentro había un peluche con una nota que decía. Que nunca te falte amor del bueno. Fue ahí cuando me quebré. No por Han. Sino por todo lo que había cargado en silencio. Años de dolor. Años de sentirme invisible. Y ahora, por fin, todos lo veían. Todos entendían. La sala entera se volcó a consolarme. Mike abrazó a Lie, que lloraba de bronca. Mi papá se fue directo a encarar a Jackie y le dijo, no quiero que te acerques a ella nunca más. Y así, en medio del caos, la máscara cayó. Jackie no pudo hacer más que irse. Sola. Como siempre estuvo, aunque le cueste admitirlo. Y yo, me sentí libre por primera vez. Libre de su sombra. Libre para amar, para ser madre, para vivir en paz. Pero esto no termina acá. Porque lo que vino después, en los meses posteriores, terminó de cerrar un ciclo que estuvo abierto desde que nací. Después del baby shower, el silencio fue absoluto. Jackie desapareció. No un mensaje, no una llamada, ni siquiera un lo siento real. La vergüenza la devoró, y por primera vez en su vida, no tuvo un escenario donde hacerse la víctima. El resto de la familia, que antes callaba por miedo o costumbre, ahora había visto todo con sus propios ojos. No había vuelta atrás. Mike se separó de ella. Y no por capricho, sino porque, según sus propias palabras, si puede hacerle eso a su hija, ¿qué no hará conmigo algún día? Lie se mudó con él por un tiempo. No quería estar ni un minuto más bajo el mismo techo que una persona así. Yo seguí adelante con mi embarazo. Phil fue mi roca. Cada ecografía, cada madrugada con náuseas, cada momento de miedo o de ternura, él estuvo ahí. Nunca hizo una escena. Nunca usó mi pasado como reproche. Simplemente, me sostuvo. Y eso, después de una vida lidiando con relaciones rotas, con vínculos envenenados, fue sanador. El día que nuestro bebé nació, sentí que algo dentro mío se cerraba. Como si un ciclo, una herida vieja, se hubiera sellado para siempre.
Mi papá lloró cuando lo vio por primera vez. Lie no soltó su manito en toda la tarde. Mike, aunque no es de palabras, me dejó un mensaje que decía, tu hijo va a crecer con el amor que a vos te faltó. Y eso es gracias a vos. Jackie, en cambio, no apareció. Pero no me dolió. Porque entendí algo importante. No todo el mundo merece estar en los momentos felices. No todos los lazos de sangre son familia. Y no todo lo que se rompe se repara. Durante un tiempo, me pregunté si debía darle una segunda oportunidad. Si algún día, mi hijo debería conocer a su abuela. Si había alguna parte de mí que aún quería reconstruir algo con ella. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba su cara en el baby shower. Esa expresión de rabia y ego herido, no de amor. Recordaba sus palabras, yo esperaba que Lie fuera la primera, como si yo fuera un fracaso. Y entendí que mi hijo no necesita eso. Él va a crecer rodeado de amor real. Del bueno. Del que no compite, no condiciona, no humilla. Lie sigue siendo parte de nuestras vidas. Y aunque le costó mucho aceptar lo que su mamá había hecho, hoy por hoy es la tía más presente, dulce y leal que mi hijo podría tener. Mike también aparece seguido. A veces trae comida, otras solo pasa a saludar. Pero siempre llega con una sonrisa. Y yo sé que también está sanando su propia herida. ¿Y Jackie? Bueno, la última vez que supe de ella fue por una tía lejana. Parece que anda contando su versión de la historia. Dice que la abandonamos. Que la hicimos quedar mal. Que somos todos desagradecidos. Y yo, ni siquiera me molesto en responder. Porque ya no tengo que explicarme. Ya no necesito su aprobación. No quiero su amor a medias. Hoy tengo todo lo que necesito. Un hombre que me ama. Un hijo sano. Una hermana que es mi mejor amiga. Un papá que jamás me soltó. Y una nueva familia que elegí construir desde cero, con bases reales, no con promesas rotas. Jackie eligió quedarse sola. Yo elegí ser feliz. Y si alguna vez vuelve, ¿sabrá que la puerta que cerró con tantos desprecios? Ya no tiene picaporte del lado de afuera.